Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del aparato reproductor femenino, de la anatomía del aparato reproductor femenino. Ya en un video anterior abordamos a lo que fue los ovarios, las trompas uterinas y el útero. El día de hoy le corresponde a los que son un poquito más externos, comenzando con la vagina, terminando con el monte de Venus, los labios mayores, menores, etcétera, y las glándulas mamarias. Entonces vamos a comenzar con el video. Ok. Primero que nada hay que decir que la vagina es un conducto músculo-membranoso que proviene o que tiene una porción tanto pélvica, es decir, dentro de la cavidad pélvica, como del perineo, porque al final de cuentas perfora al perineo y tiene lo que es la abertura, ¿no? El orificio vaginal, que vamos a ver un poquito más adelante. Va a estar entre el recto, este es el recto, esta estructura que está aquí es el recto, como se observa en esta región, en su pared posterior. Encima de ella va a estar el útero, y de hecho en esta porción es la comunicación directa del cuello uterino con la vagina como tal, con el conducto vaginal, y también está en relación con la vejiga, ¿no? Por delante la vejiga, por arriba el útero y por detrás el recto. Es de forma oblicua, si se dan cuenta no es completamente recta, sino que depende en muchas ocasiones de la posición que se adopte, pero bueno, de manera anatómica es oblicua, se hace hacia adelante y mide en promedio 8 centímetros este conducto. La porción más posterior, por así decirlo, la que está en contacto directo con la zona del útero, del cuello uterino, es la que forma los fondos de saco, que sería esta porción que está aquí. En su configuración vamos a ver distintas caras. Vamos a ver una cara anterior, una posterior, bordes, una extremidad superior y una extremidad inferior. En cuanto a la cara anterior, como les digo, está relacionada directamente con la vejiga, pero en su porción inferior también está con cierta relación con lo que es la uretra femenina, ¿ok? Para la salida de la misma. Esta es la uretra femenina y aquí está la vejiga, ¿no? Esta es la relación directa con la vejiga en su porción más superior y en su porción más inferior con la uretra, ¿ok? Hacia la cara posterior está relacionada con lo que es el fondo de saco recto vaginal, es decir, entre el recto y la vagina, así como con los músculos pélvicos, pero la mayor relación que tiene pues es con el recto, ¿no? Constituyendo esta pared de saco de Douglas, que se le llama, o también recto vaginal. En cuanto a los bordes, que sería básicamente esta zona lateral de aquí, está con los ligamentos y con el músculo elevador del ano. Los ligamentos que ayudan a sostener a la vagina en su posición y que obviamente este conducto no sea móvil ni nada por el estilo. Entonces eso es lo que ayuda al sostenimiento de la misma. La extremidad superior está relacionada directamente con el cuello uterino. Aquí está el cuello uterino, que es esta porción de aquí, y esta es la relación que tiene con la porción superior de la vagina. Tiene una capa muscular, que básicamente la musculatura, tal y más o menos se alcanza a ver en esta imagen, cómo es que la musculatura de la vagina se comunica de forma directa con la musculatura del útero, que es lo que ayuda en muchas ocasiones a este paso por ejemplo, en el canal de parto, ¿no? Que sería esta característica. La mucosa es la que ayuda a recubrir los fondos de saco, es decir, toda esta capa mucosa de aquí es la porción más interna de la vagina, que sería esto, y ayuda a cubrir lo que son los fondos de saco, que es lo que ya veíamos anteriormente. La extremidad inferior, que es esta que está en esta región de aquí, donde está el puntero moviéndose en este momento, va a estar relacionada con el orificio vulvo-vaginal, con el himen, que es una estructura que vamos a ver un poquito más adelante, y con el anillo vulvar, ¿no? Que permite el inicio de este conducto músculo-membranoso. Ahora, la configuración interior. Primero que nada hay que saber que imaginemos que esta estructura que está aquí, o este dibujito que tenemos aquí, tiene un corte en el medio, ¿ok? En el medio nos vamos a dar cuenta que existen ciertas elevaciones, pirámides o crestas, como también se le llama, y la más grande son las anteriores. La posterior realmente son muy pequeñitas. Las crestas anteriores se denominan columnas vaginales, y la más grande de todas se llama el tubérculo vaginal. Este tubérculo vaginal tiene la característica de que tiene la forma como de una Y aproximadamente, es decir, es una cresta, una elevación a nivel de la parte anterior de la vagina,
y se bifurca, se hace a dos lados, y cada una de sus bracitos, cada uno de sus ramas, así como la forma de la trompa, imagínense que este es el tubérculo, ¿no? Cada uno de los brazos de este tubérculo vaginal va a ir hacia los fondos de saco, que es la porción inicial del cuello uterino, o bueno, la porción final del cuello uterino, ¿no? Que es lo que ya comunica directamente con la vagina. Entre las capas vamos a observar tres capas. La conjuntiva, que es la que recubre toda la zona de la vagina, la muscular, que es la zona del medio, y la mucosa, que es la porción más interna, ¿no? La que está relacionada directamente con los fondos de saco. En cuanto a la porción conjuntiva, nos vamos a dar cuenta que es, como su nombre lo indica, tejido conjuntivo, y además se acompaña por fibras elásticas que permiten la gran capacidad adaptativa y dilatable de la vagina. En cuanto a la muscular, se divide en dos, una superficial y una profunda. La superficial tiene fibras longitudinales, es decir, fibras a lo largo, que se comunican con las fibras del útero. Y la profunda tiene fibras circulares, es decir, fibras que van a funcionar como un esfínter. Esa característica circular es lo que aprieta directamente a este conducto músculo-membranoso que justamente hace que funcione como un esfínter. Y la mucosa, que es la porción más interna, se recubre por epitelio pavimentoso. Los vasos, principalmente va a estar irrigado por la arteria vaginal, por ramas de la arteria uterina y también por algunas ramas de la arteria hemorroidal. Las venas van a ser satélites, es decir, directas o sea, una vena acompaña una arteria y son las que acompañan directamente a estas arterias antes mencionadas. Y los ilíacos van a drenar en los ilíacos externos y los ilíacos superficiales. Los nervios provienen principalmente del hipogástrico y del pudendo interno. Ahora, vamos a hablar sobre la vulva. La vulva básicamente son los órganos genitales externos, es decir, todo el exterior de lo que es esta porción del aparato reproductor femenino es lo que vamos a denominar como la vulva. Vamos a empezar hablando sobre los labios, tanto mayores como menores. Los labios mayores, que aquí se alcanzan a observar de mejor manera, que serían estos los más grandes, tienen distintas caras y distintos bordes, ¿no? Igual que los labios menores. Los labios mayores van a tener una cara externa, además que tienen muchas capas, ¿no? Capas desde tejido celular adiposo, que es lo que lo recubre de gran forma, es decir, capas de piel con capas de grasita que poco a poco va penetrando y cubriendo a todo lo que es la zona del aparato reproductor, ¿no? Los genitales femeninos. Ahora, la cara externa de los labios mayores está en contacto directo con lo que es el muslo, o sea, la parte interna de los muslos, para irnos ubicando anatómicamente. La cara interna es esta que está aquí, forma un pequeño surco que está entre los labios mayores y los labios menores. Este se llama surco interlabial o surco labial. El borde superior, es decir, la porción más de arriba, por así decirlo, si lo vemos desde esta posición donde observamos todo lo que es la vulva, nos vamos a dar cuenta que está con las ramas isquiopubianas, es decir, entre el isquion y el pubis, ¿no? El borde inferior es libre, o sea, es un borde que al decir libre quiere decir que no tiene como una unión tan grande y en realidad se une al del otro lado. Formando pues todo este borde, ¿no? Este borde inferior. La extremidad anterior presenta la unión directa con el monte de Venus, que el monte de Venus es esta estructura de arriba. Y la extremidad posterior tiene una pequeña región que se llama la horquilla, ¿no? Que es el paso de otras estructuras, o una formación, mejor dicho, de estas estructuras, de esta unión. Entre los vasos, las ramas principales van a ser las arterias pudendas y las arterias perineales que irrigan a la zona de los labios mayores. Los labios menores, por otro lado, presentan las mismas caras, externa, interna, borde superior, inferior, extremidad anterior, posterior, ¿no? La cara externa es la que está relacionada con el labio mayor, en este surco que les decía, el surco labial o surco interlabial. La cara interna pues se une con el labio del lado opuesto, es decir, el labio derecho se une con el labio izquierdo. En el borde superior pues es la misma continuación de ambos labios, es como una pequeña capita. Mientras que en el borde inferior tenemos una pequeña hendidura que se llama la hendidura vulvar, muy relacionada con esta horquilla que les mencionaba, ¿no? Con este espacio que se deja en esta región.
Después vamos a irnos a la extremidad anterior, que es la que va a envolver al clítoris en distintas porciones. Más adelante vamos a hablar sobre los cuerpos eréctiles del aparato reproductor femenino. Y la extremidad posterior está también unida o adosada con el labio mayor, principalmente por estas estructuras de tejido conjuntivo, de tejido fibroelástico, ¿no? Los vasos, la irrigación es igual, proviene también de las pudendas y de las perineales, pero en esta parte me interesa mucho que recordemos un principio básico de los nervios. En esta región de los labios menores, además de encontrar una irrigación, una inervación, perdón, encontramos a corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Krause, ¿no? Que sirven tanto para las sensaciones de esta región, o sea, porque al final de cuentas es una zona que debe de ser muy sensitiva y por lo mismo tiene corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Krause. Ahora, hablando sobre otros órganos genitales externos, vamos a tener al monte de Venus o monte del pubis, que dice en esta imagen, ¿no? Que estaría más o menos por acá. En este caso, pues bueno, está relacionado directamente con la sífisis del pubis y se compone de tejido célula adiposo. A esta región se protegen o llegan muchos vasos pudendos, ¿no? Que justamente sirven tanto para la irrigación como para la protección del mismo y pues la protección de toda esta región del aparato reproductor femenino. El vestíbulo es una pequeña región que se encuentra entre el clítoris, que aquí está, y el meato urinario. Es esta pequeña porción que se abre en la zona de la abertura de los labios. El meato urinario, que es esta porción de acá, pues está detrás del vestíbulo, siendo que este es el vestíbulo, pues aquí está el meato urinario y está enfrente del tubérculo vaginal. O sea, si el tubérculo vaginal es esta cresta que les mencionaba, pues justamente este meato urinario está enfrente de este tubérculo, ¿no? Que sería esta elevación, si lo vemos desde una porción más interna. Y el himen, bueno, el himen es una estructura que está a nivel de la abertura vaginal. Es un tabique perforado que puede tener múltiples formas. Incluso hay una patología que es el himen imperforado, que es congénito, o sea que no tiene una abertura como tal. Y hay que observarlo, ¿no? De distintas maneras por las complicaciones que puede llegar a presentar. Y es una estructura que es de tipo conjuntiva y además de fibras elásticas. Ok, de fibras elásticas. Ahora, vamos a hablar sobre las formaciones eréctiles de la vulva, es decir, de la porción del aparato reproductor femenino que está asociado con los órganos genitales externos, ¿no? Vamos a darnos cuenta que existen dos formaciones eréctiles principales, lo que es los bulbos de la vagina o bulbo vaginal y el clítoris, que este es el aparato eréctil como tal. Si lo queremos ver como una analogía, es el análogo directo del pene, ¿ok? Así como el pene tiene erección, el clítoris también la presenta. Hablando de los bulbos de la vagina, vamos a darnos cuenta que son derecho e izquierdo, ¿ok? Y tienen distintas caras. La cara externa, que es esta que se señala en su momento, está relacionada con el músculo constrictor de la vagina, es decir, un músculo protector de toda esta región, asociado también a lo que es el periné. La cara interna está relacionada con el orificio vaginal, que aquí se alcanza a observar. Los bordes, tanto el borde anterior como el borde posterior, están relacionados tanto con los labios, los menores, como con el perineo. Y las extremidades van a estar relacionadas en parte con el vestíbulo y en otra zona con el clítoris, ¿ok? Con el vestíbulo vaginal y con el clítoris. Y el clítoris, por su parte, va a provenir de los cuerpos cavernosos, que son, como les digo, análogos a los de la región del hombre, ¿no? En este caso, los cuerpos cavernosos se unen en una región que es asociada con el músculo isquiocavernoso de la región perineal y forman al cuerpo del clítoris. Después hay una pequeña bifurcación o un pequeño ángulo que se llama la rodilla del clítoris, que terminando o tiene una porción final que es como una pequeña cabecita. Esta se llama glande del clítoris. Repito, los cuerpos cavernosos se unen formando el cuerpo del clítoris. Estos se pliegan dando un ángulo que se llama rodilla del clítoris y terminan en un glande, ¿ok? El glande del clítoris. Ahora, toda esta región de las formaciones eréctiles de la vulva están unidas por ligamentos suspensores, es decir, ligamentos que ayudan a que no se muevan y a que la inserción que presente sea la correcta.
También presentan lo que son las arterias cavernosas y arterias dorsales, principalmente para irrigar a toda esta región de lo que es el clítoris y parte de la vulva o bulbos de la vagina. Su terminación venosa es hacia las venas femorales y hacia el plexo de Santorini, que lo mencionábamos en lo que era la cavidad pélvica. También van hacia los ganglios inguinales, lo que son los ramos linfáticos o los vasos linfáticos, van a ir hacia los ganglios inguinales. Y esta, además de presentar corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Krause, que ayudan a gran parte de la sensibilidad, también tiene corpúsculos de Pacini, ¿no? Que esto ayuda a esta mediación de la formación eréctil. A los estímulos que lleguen a esta región, pues bueno, van a permitir una mejor caracterización de la zona nerviosa de esta, ¿ok? Entonces, tiene más corpúsculos porque necesita pues mayor sensibilidad. En las glándulas anexas nos vamos a dar cuenta que se dividen en dos tipos, ¿no? Las uretrales y las periuretrales y las vulvovaginales o de Bartolino como también se le llama. Las uretrales y periuretrales están principalmente a nivel de la porción inferior de la uretra. Son glándulas que tienen una forma de racimo y su mayor desarrollo es a nivel vestibular, es decir, entre el meato y entre el clítoris, ¿no? A nivel vestibular es la zona donde mayor desarrollo tienen estas glándulas uretrales. Las glándulas vulvovaginales o de Bartolin o Bartolino, como dice en esta imagen, están en la pared posterolateral del orificio vulvovaginal. Este es el orificio vaginal y aquí estaría la pared postero, es decir, atrás y al lado, posterolateral, hacia los lados de cada una de ellos. Se atrofian en la vejez y su mayor crecimiento o su mayor papel está en la edad adulta. Tiene una cara interna que da directamente a lo que es la vagina. Una cara externa que da hacia la zona más vulvovaginal. Hacia arriba van a ir con la aponeurosis del perineo, es decir, la porción que recubre a los músculos del perineo, que están por debajo justamente de la cavidad pélvica. Y hacia abajo comunican directamente con el orificio vaginal. Tienen un conducto excretor que va a estar entre la zona ninfohimenal. Esta región ninfohimenal es básicamente la porción que está entre el himen y los labios menores. Ahí están los conductos excretores, que de hecho aquí está, ¿no? Esta pequeña porción de la abertura de la glándula, que sería en esta zona entre lo que es el himen y los labios menores. Estas ayudan a la lubricación en el coito. Ahora, el perineo femenino. Bueno, el perineo femenino tiene muchísimos músculos. Por ejemplo, el transverso del perineo, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, aquí se me fue una P, perdón, el transverso profundo del perineo, el constrictor profundo del perineo, el esfínter externo de la uretra, el esfínter externo del ano, el recto vaginal, el isquio coccigio y el músculo elevador del ano. Básicamente, por ejemplo, el perineo está en la zona del isquion y ayuda a ponerlo en tensión cuando se contrae. El isquio cavernoso está en la zona del bulbo vaginal o recubre a la zona del bulbo vaginal y a las glándulas de Bartolino que mencionábamos anteriormente, permitiendo comprimirlos y por lo tanto generar su excreción, ¿no? La zona del isquio cavernoso va a cubrir a los cuerpos cavernosos y bueno, se ayuda también durante la contracción de los mismos, ¿no? El transverso profundo del perineo también está como una hoja aponeurótica que ayuda a cubrir el mismo piso de la pelvis. El constrictor profundo del perineo también está en esta región y cubre la pared anterior de lo que es la vagina. El esfínter de la uretra, pues como su nombre lo indica, ayuda a lo que es el meato urinario, es decir, la porción de la excreción a nivel uretral. El esfínter externo del ano, que estaría en esta porción de acá, también ayuda a la disposición de pues la defecación, ¿no? A que sea una condición más que no sea algo del sistema nervioso autónomo, sino que sea algo que nosotros podamos controlar. El músculo recto vaginal también está entrelazado en estas porciones. Y bueno, finalmente el músculo elevador del ano, que ayuda a toda la formación del piso pélvico. Cuando estos músculos están en una gran relación, nos damos cuenta que están protegidos por una aponeurosis. La aponeurosis del perineo, tanto en el caso femenino como masculino,
se divide en superficial, medial y profundo. En el caso de lo superficial está pues más a nivel de lo que es el monte de Venus, es decir, bastante externo. El medio está a nivel del músculo transverso profundo y ayuda a que en medio de esta aponeurosis pasen distintos vasos sanguíneos. Así como que fueran fibras entrelazadas, por en medio pasan lo que son muchos vasos sanguíneos. Y la aponeurosis perineal profunda o aponeurosis profunda del perineo llega hasta lo que es la vagina en sus fibras más internas y se pega bastante justamente para que éstas no se muevan. En general, todo este perineo y estas aponeurosis funcionan justamente para que las estructuras de acá pues no sean tan movibles, ¿no? Sino que estén bien en su posición y bien en la situación que necesitan para que exista pues una homeostasis de la región. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias ayudan a la secreción de la leche, descansan sobre el tórax, ¿no? Lo que es la pared posterior, aquí está el tórax, descansan sobre la misma y terminan en un pezón, que sería esta zona final. Su volumen varía por múltiples razones, tanto por edad, por razones estéticas, por razones patológicas, etcétera, ¿no? O sea, varían muchísimo de volumen por condiciones genéticas, incluso de cada persona es diferente. Y varían en esta condición. La región mamaria, que es la zona del tórax en donde se ubican justamente las glándulas mamarias, va a presentar una cara posterior, una cara anterior y una circunferencia, ¿ok? La cara posterior, que sería esta que observamos acá, está relacionada directamente con el músculo pectoral mayor y con la fascia, es decir, las estructuras aponeuróticas y de tejido adiposo que está en esta zona del pecho. Existe tejido celular subcutáneo de consistencia variable, ¿no? Es decir, adiposo, muscular, etc. La cara anterior termina en una areola, que la areola es esta porción más pigmentada, en donde observamos unas glándulas sebáceas que se llaman los tubérculos de Morgagni. Y el pezón, que sería esta porción más externa, donde terminan de drenar los conductos galactóforos. Así como dice acá, conducto galactóforo, termina el seno galactóforo, principalmente en el pezón. Y aquí nos damos cuenta cómo estos conductos galactóforos, que son los que transportan al final de cuentas la leche, se van haciendo cada vez más, o sea, van siendo un recorrido progresivo, en donde terminan en el pezón, para que a partir de aquí se libere la leche, ¿no? La circunferencia, pues bueno, vamos a tener una región infraclavicular, es decir, por debajo de la clavícula, que realmente no tiene una división como tal, sino que es piel continua que sigue hasta la zona de la clavícula. Ahora, la región inferior sí presenta una división, que es el surco submamario, justamente por la forma que presenta, que aquí viene prácticamente con la misma piel, aquí sí continúa y en esa curvatura que hace, presenta un pequeño surco, que se llama surco mamario o surco submamario. La glándula mamaria tiene una cubierta que es de una aponeurosis y de un tegumento. En general, esta cubierta que presenta ayuda tanto para la porción externa, la porción de afuera básicamente, y la porción interna, la que está relacionada con los músculos pectorales, por ejemplo. Los acinos, que son estos, son excretores y cada vez se van haciendo más grandes para terminar en los conductos. Estos van a ser intralobulares, es decir, dentro de los lóbulos, interlobulares, entre los lóbulos, y se adosan o siguen con unas células que se llaman las células de Bol, que también ayudan a la formación de los mismos, para terminar en un conducto galactóforo, que aquí dice conducto recolector, pero bueno, son los conductos galactóforos que terminan en el pezón, ¿no? Que ya terminan con este fenómeno de la succión mamaria. El tejido intersticial, que básicamente está en medio de todos estos conductos, es lo que rellena y lo que hace que estos no se muevan ni estén volando, por así decirlo, no sean móviles ni ectópicos, sino que ayudan a que permanezcan en su lugar. Tejido intersticial, además de tejido conjuntivo, se compone de células adiposas que están cubriendo toda esta zona, rellenando los espacios. La envoltura va a ser principalmente una envoltura cutánea y una envoltura celular adiposa. La envoltura cutánea está en la región más anterior, que sería la porción mamilar, areolar y periférica, es decir, mamilar de todo lo que es el pezón, areolar de la areola y periférica, pues bueno, todo el tejido de la glándula mamaria.
En esta región encontramos glándulas sebáceas, que son los tubérculos de Montgomery, glándulas sudoríparas, que también está en esta región, y unas glándulas accesorias, que poco a poco se van haciendo más maduras. Las glándulas celuloadiposas, la envoltura celular adiposa también está en la región anterior, porque está parte del tejido celular subcutáneo, y la región posterior, que también ayuda a la inserción hacia lo que es la región mamaria en el tórax. Entre los vasos, las arterias va a ser proveniente de la arteria mamaria interna, de las arterias torácicas y de ramos intercostales, ¿ok? Que van a tener una gran irrigación a este nivel. En cuanto a las venas, van a terminar de drenar en las venas del cuello y en las venas del tronco. Y los nervios provienen principalmente de los intercostales, de los nervios supraclaviculares y del plexo cervical. Ahora, ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre los vasos linfáticos. ¿Por qué? ¿Por qué le damos una diapositiva específica? Bueno, aparte de que son varios, es muy importante su reconocimiento, debido a que hay que explorarlos de manera constante en búsqueda de alguna nodulación, debido a la gran incidencia y prevalencia del cáncer de mama. Entonces es importante reconocer la anatomía de los mismos para ver hacia dónde avanza este cáncer y cómo es que debemos de hacer la exploración y enseñar la exploración, ¿no? Para que cada persona o que cada mujer la haga buscando o queriendo descubrir alguna anomalía y actuar rápido, ¿no? De manera intensa, pues para evitar una progresión del cáncer de mama. Los linfáticos se dividen en tres, que son las redes cutáneas, redes glandulares y redes del conducto galactóforo. Las redes cutáneas provienen principalmente del pezón y de la areola y van hacia un plexo subareolar, es decir, por debajo de la areola. Este plexo subareolar se va a unir con las redes glandulares, que básicamente provienen de las glándulas que están dentro de toda esta región que ya veníamos hablando anteriormente. Como les digo, va a ser la comunicación con el plexo subareolar y estos van a terminar en unos linfáticos que son los linfáticos submamarios, que van hacia la fascia pectoral, es decir, hacia toda la telita que cubre a los pectorales, pues también tiene vasos linfáticos, y estos van a terminar en esta telita para que lleguen hasta los ganglios axilares o los subclavios, ¿no? Por debajo de la clavícula, que son estos que están acá, o como dicen en esta imagen, infraclaviculares. Ahora, el conducto galactóforo también presenta sus distintos vasos linfáticos. Estos también llegan hacia la red subareolar, o sea, se dan cuenta, esta red que está por debajo de la areola es muy importante porque llega tanto a la región periférica como a la región de los conductos galactóforos. Esta va a ir hacia algunos linfáticos que son más externos, que son de la región axilar o pectoral, para que terminen en los ganglios linfáticos axilares en la región anterior, que sería eso que observamos acá. Y todo esto va a drenar en los espacios intercostales, o bueno, también drena en los espacios intercostales a nivel de los ganglios mamarios internos, que son estos que vienen acá, por toda esta cadena que es un poquito más interior. Sin embargo, se dan cuenta, esta es una gran cadena que está desde la porción lateral de la mama, terminando por todo el plexo axilar y por la región infraclavicular, que sería de una exploración un poquito más factible. Y por ahí podríamos estar enseñando lo que son la autoexploración, ¿no? Para prevenir el cáncer de mama. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya servido y que este contenido los beneficie en sus estudios. Sin más, yo me despido y nos vemos en otro video, no sin antes recordarles que ya saben que pueden darle un like, suscribirse, compartirlo o dejar un comentario si este video fue de utilidad. Espero que en estas épocas, que bueno, este video es grabado en épocas navideñas, espero que en esas épocas de Navidad pues sean un periodo adecuado para toda la audiencia que esté viendo esto. Y sin más, nos vemos en otros videos. Hasta pronto.